el capítulo 6, que fue el que hablamos el domingo pasado, notamos que Nehemías, los líderes y el pueblo habían terminado la reconstrucción de los muros y las puertas. El proyecto que se había trazado Nehemías a mediados de marzo y abril, estando en Susa, él lo ejecuta y lo lleva a su cumplimiento final. Me imagino la satisfacción y la alegría de Nehemías al sentarse a distancia y ver los muros y ver las puertas ya reconstruidas en 52 días aproximadamente. Eso debió ser algo de mucha alegría, de mucho entusiasmo y satisfacción para Nehemías, los líderes y el pueblo, al ver que valió la pena. Que valió la pena poder 52 días estar perseverantes en el trabajo. 52 días haciendo caso omiso y luchando en contra de la amenaza de los enemigos de la obra de Dios. ¿O usted no se siente contento, contenta cuando termina un proyecto, termina algo que decidió empezar a hacer y cuando lo ve dice, wow, me invertí bastante tiempo, invertí recursos económicos, pero ahora lo que estoy viendo vale la pena? Y eso llena de alegría, eso llena de satisfacción. Así que ese es el panorama del capítulo 6. Se finaliza la construcción de este proyecto de reconstrucción, valga la redundancia, de los muros y las puertas. En el capítulo 7 se establecen los líderes, los nuevos líderes, y además de eso se censa al pueblo, porque el pueblo ya fue restaurado. Entonces ya tenía que verse con cuántos líderes se contaban y con cuánto era la población actual de Jerusalén. Entonces eso lo puede ver usted en el capítulo 7. Sin embargo, el texto o el libro de Nehemías quedaría a medias si solamente nos hablara de una reconstrucción de unos muros y unas puertas, de algo solamente material, y de eso habrá parte del hermano Jorge. Y había algo que también tenía que reconstruirse, algo que tenía que restaurarse, y era la vida espiritual o la vida religiosa de este pueblo. Eso tenía que restaurarse también, porque de nada valía que tenían unos muros para ser protegidos, unas puertas para entrar y salir, si su vida espiritual, si su vida religiosa no estaba en armonía con el plan de Dios. Entonces, en el capítulo 8 vamos a encontrar lo que hoy nos convida en esta mañana, y es la importancia de la palabra para la reconstrucción espiritual. La importancia de la palabra para la reconstrucción espiritual. Ese es el mensaje de hoy. Y estamos hablando que este mes es el mes de la Biblia, el mes de la palabra del Señor. Entonces, este texto de Nehemías capítulo 8 va a jugar un papel fundamental en lo que estamos celebrando en este mes de octubre. Sí, hay que entender primeramente, cuando me refiero a palabra, en el término actual me refiero a toda la Biblia, a toda la escritura, a toda la palabra del Señor. Sin embargo, desde el Antiguo Testamento entendemos que ellos no tenían los evangelios, no tenían las epístolas, las cartas de Pablo, porque el pueblo de Israel solo tenía lo que es la ley, los profetas, los salmos y los escritos. Entonces hay que tener en cuenta esta primera parte. Cuando miramos el versículo 1 del capítulo 8 encontramos lo siguiente. En octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel, para que la obedeciera. En esta primera parte encontramos qué fue lo que motivó la reconstrucción espiritual de esta nación, y fue un acercamiento a la palabra de Dios. Eso fue lo que motivó la restauración. Porque el pueblo, y me sorprende que es el pueblo el que pide,
El pueblo pide que se le lea la palabra, que se le lea la ley. Y bienaventurado el pueblo que ama la palabra del Señor. Bienaventurado el hombre y mujer cristiano, hijo de Dios, que ama su palabra. Ahí mismo en el Salmo 119 va a decir: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. He decidido guardar tu palabra, dice el salmista David. Bienaventurados, felices, dichosos aquellos hombres y mujeres que aman la palabra del Señor. Y usted dirá: pastor, pero eso es algo obvio, todos nosotros como cristianos debemos amar la palabra de Dios. Hay cristianos que se están yendo por otra corriente diferente y han dejado a un lado la palabra del Señor. Por eso digo felices, dichosos, contentos aquellos que aman la palabra del Señor y encuentran en ella alimento para sus vidas. Como Jesús lo va a decir en la tentación en Mateo 4 y Lucas 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el eje principal para esta reconstrucción espiritual religiosa es un regreso a la ley, un regreso a la palabra. Y hoy en día en muchos círculos cristianos se está hablando de un regresar a la palabra. Porque han habido excesos, han habido abusos, han habido malas prácticas dentro de muchas iglesias. Y se ha buscado el hecho de volver a la palabra del Señor, para encontrar en ella el mensaje trascendental para nuestras vidas hoy. El mensaje relevante para la iglesia. Y es importante que usted y yo no descuidemos la palabra del Señor. No descuidemos la lectura de la palabra. Si usted descuida 5 días sin comer, ¿qué va a pasar? Oye, te veo como llevado. Estás como sobado, dice una carne en el pueblo. Si usted descuida la lectura de la palabra, no se va a nutrir espiritualmente. No estoy diciendo que coja la Biblia un lunes y se lea todo el libro de Nehemías. No. Si se lee 3 versículos, degústelos, atesórelos, entiéndalos y póngalos en práctica. Porque a veces hay como también la competencia dentro del evangelio, dentro del cristianismo, y es: pero yo tengo que leerme la Biblia en un año. Entonces, uno corre ahí para leérsela, pero gloria a Dios, no la leemos en un año. Pero ¿qué aprendimos en ese año con esa lectura de la palabra? Uno puede tener la capacidad para leer la Biblia antes que finalice un año completo, leerla. Pero lo ideal es que esa palabra haga algo, haga algún efecto en nuestra vida. Así que de pronto, para darles descanso a algunos, si en un año no se la ha podido leer, tranquilo, eso no es pecado, eso no está mal delante de los ojos de Dios. Lo peor es que la leamos en un año y no practiquemos nada de lo que dice. Eso es lo peor. Pero si usted lee cada día un texto y lo asimila y lo pone en práctica, ya habrá ganado mucho allí, que solamente leerla por leer en un año. Si no cumple leerla en un año, no se sienta como que fracasado, que no lo dice, no. Sintámonos fracasados cuando la leemos y no la cumplimos. Eso es lo más trascendental. Miramos, por ejemplo, en la Biblia, en otro contexto histórico, el segundo libro de Reyes, capítulo 22, vaya ahí un momentico, versículo 8, alguien que lo lea, y luego alguien que lea el versículo 11 al 13. Ahí nos encontramos un personaje llamado Josías, alguien que empieza a reinar de edad de 8 años, imagínense. Empieza a reinar este hombre llamado Josías. ¿Qué dice el versículo 8? ¿Quién lo tiene? 22:8. Entonces dijo el sumo sacerdote al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Mire lo que dice ese texto bíblico, y me da como hasta miedo este texto bíblico. ¿Por qué? Porque resulta que empieza Josías a reinar y no hay una ley. No está la ley de Dios en el reinado de Josías. Y resulta que la ley de Dios está perdida. ¿Dónde? ¿Dónde la encuentra el sacerdote Hilcías? En la casa de Dios.
El libro de Dios perdido en la casa de Dios. Imagínense. Donde debía estar, como lo acostumbran muchas casas, abrirlo ayer, donde debería estar abierto en la casa, estaba era perdido. Terrible. Porque podemos hacer una pequeña comparación y pensar, ¿será que en algunas iglesias que son lugares de adoración a Dios está también extraviada la palabra? Ya no hay palabra del Señor en algunos lugares. Y no estoy diciendo profecía, así dice el Señor, no. Sino la palabra del Señor expuesta con claridad, una palabra que crea cambios en nuestra vida. Y el rey Josías, allí en su reinado no había la ley y la ley estaba perdida en el lugar de reunión. Triste esa situación, de que se pierda la palabra en la iglesia, de que hayan otras cosas diferentes a la palabra del Señor. Eso debe preocuparnos, pero eso no pasa aquí, amén. No pasa por allá en Chimburudú, un país inventado, no pasa por allá. Aquí en esta iglesia no pasa ni debería pasar que usted y yo se nos extraviara la palabra. Versículo 11 y 13, de ahí mismo del segundo libro de Reyes. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Al 13, del 11 al 13. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías a Hilcán, hijo de Safán, a Bor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestro Padre no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que fue escrito. Muchas gracias a ambas, a Mareti y a Judith por la lectura. Entonces miramos aquí que Josías se preocupa. O sea, la palabra se perdió y ahora que la hemos escuchado nos encontramos que estamos en grave problema. Porque empecé mi reinado sin la dirección de Dios. Y Él manda a consultar qué vamos a hacer ahora. Es decir, que Josías empieza igual que Nehemías a reconstruir la situación espiritual de su reinado y de su nación, porque habían dejado la palabra del Señor. Número 1, perdida en el lugar de reunión, y número 2, se habían apartado de ellas. Entonces esto como una pequeña comparación de lo que sucede en Nehemías 8, de cómo las reconstrucciones espirituales empiezan con algo, y es la palabra de Dios. En este mes, el 31 de octubre específicamente se celebra, si no estoy mal, la memoria no me falla, 505 años, si no estoy mal, de reforma protestante. Gracias a hombres que se levantaron y hicieron una denuncia pública a la iglesia católica que estaba imperando en aquel momento. Y todo empezó, todas esas reformas empezaron por un acercamiento a la palabra de Dios. En este mes, uno de los personajes que más hace boom es Martín Lutero, aquel hombre que cogió y, bueno, los historiadores no se ponen de acuerdo si fue él o fue otra persona, pero se clavaron 95 tesis en la puerta de Wittenberg y 95 tesis que refutaban la doctrina católica de aquel entonces. Una de ellas era el hecho de que si la moneda caía en el lugar donde se daban las ofrendas, el alma salía volando del purgatorio. Y había un hombre llamado Tetzel, que era un propagandista de esta doctrina, pero era porque querían construir en ese momento la Basílica de San Pedro. Y este hombre comienza a hacer propaganda a las indulgencias. Vengan, todo aquel que tenga a sus familiares en el purgatorio, que apenas escuchen la moneda caer,
el alma de su difunto saldrá del purgatorio. Y la gente salía corriendo a dar su dinero. Y Martín Lutero eso le dio cola, no sé qué Cartagena. Y él empieza, la intención de él no era hacer un rancho aparte, hago esa pequeña aclaración. La intención de él era reformar desde adentro la iglesia y sus prácticas. Pero ellos no aceptaron y Martín Lutero es excomulgado como un hereje de la iglesia porque estaba hablando en contra del papado y en contra de las autoridades establecidas porque el hombre decidió volver a la palabra. Y así hay muchos otros más, Juan Calvino y muchos otros reformadores que lo que hicieron fue volver a la palabra del Señor. Usted y yo, para reconstruir nuestra vida espiritual y religiosa, debemos volver a la palabra de Dios cada día. Y con esto quiero decir, teniendo en cuenta lo que sucedió con Martín Lutero, de que él hizo objeción a las prácticas que hacía la Iglesia Católica en aquel entonces, ¿por qué también nosotros no hacemos un examen de las cosas que hacemos como iglesia cristiana y definamos si verdaderamente son bíblicas o no? Podamos sentarnos en un diálogo y decir, bueno, esto es lo que venimos haciendo por años en la iglesia, por décadas, por siglos en la iglesia cristiana. Vamos a ver si esto está bien o no está. Toca sentarnos y mirar qué cosas hemos practicado como iglesia por muchos años. Yo no tengo temor en decir lo siguiente, de que en muchas ocasiones lo que hemos recibido ha sido recibido por buenos hombres y mujeres de Dios, pero nos han dado lo que han podido y lo que han aprendido. Pero cuando nuevamente volvemos a la palabra nos damos cuenta de que hay cosas que no están como que de acuerdo a la palabra. Solo por fijarlo, creo que ya lo he dicho varias veces. Cuando uno lee capítulo 10 de Juan, el versículo 10 uno dice, ahí dice, el ladrón no ha venido sino para matar, hurtar y destruir, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y enseguida popularmente se ha dicho en la iglesia que ese pasaje habla del diablo. Y no es así. No es así, no porque William lo dice, sino porque todo el capítulo 10 no va a mencionar al diablo por ningún lado. Ni siquiera se le vamos a hacer un callo. Nada. Va a hablar de otro tipo de ladrones, de otro tipo de salteadores. Tenemos que volver a la Biblia, tenemos que volver a la palabra del Señor, a ver qué dice y cómo nuestras prácticas y cómo nuestra exposición de la palabra a veces ha sido quizás, y sin temor a equivocarme, lo digo de manera personal, nos hemos equivocado en algunas interpretaciones de la palabra. Entonces, ese espíritu de la reforma, que fue volver a las escrituras, lo debemos tener también nosotros, de volver siempre a la escritura y mirar lo que estamos haciendo, si es una práctica que tiene un verdadero fundamento bíblico o simplemente ha sido una tradición de hombres que ha venido de generación en generación y nadie la ha cuestionado. Yo quiero decir con esto que me ponga allí unas 95 tesis, claro, 95 tesis en contra del pastor. No, vamos a sentarnos y dialoguemos sobre la palabra del Señor y podamos darnos cuenta que cosas hemos realizado, practicado, que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, la gente habla de pacto. Moisés, Carlos, ¿quieres tener un carro? Sí, pacta con Dios. ¿Cuánto vale el carro? Bueno, tienes que dar tanto. Y Carlos saca. Eso no está en la Biblia. Y a la gente le han quitado su plata de manera descarada, sin armas. Porque la Biblia dice que Dios bendice al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso lo dice la Biblia, pero no lo dice en cuanto a la plata. Lo dice en cuanto a la siembra del Evangelio en el corazón de la persona. Hay gente que usted le siembra el Evangelio y dura años para acomodarse, pero hay otros que dan fruta al 100 por uno y a los 2 días, a los 5, ya usted lo ve con una renovación, un cambio, pero eso no habla de plata, porque ya chévere, voy a dar 50,000 pesos porque el Señor me va a dar 100 por uno, o sea, me va a dar 500,000 pesos o 1,000,000 de pesos.
5 millones de pesos más. Bueno, total me va a dar 100%. Eso es un cambalache, bueno, ¿cierto? Pero no es bíblico. No es bíblico eso. Pero mucha gente lo practica y termina decepcionada porque viene y supuestamente Dios no le cumplió el pacto y salen hablando mal de la iglesia. Pero hombre, ¿qué le metes en un negocio en el cual Dios no te ha dicho que le metas? Porque no es el deber del hombre pactar con Dios, es el deber de Dios pactar con él. Uno hace compromisos de obediencia, pero a la larga a veces hasta nos rompe esos compromisos. Pero quien pacta verdaderamente con nosotros es Dios con nosotros. Entonces, eso se ha predicado, pero no está bien. Aquí no lo va a escuchar de parte mía, de parte de mi esposa, de parte de los líderes no va a escuchar. Si viene alguien de por ahí afuera y que por alguna circunstancia yo no sabía que decía eso y lo dice, lo baja. Entonces, si alguien viene aquí y dice, no, venga Jorge, venga con la iglesia aparte, y lo que os te cuento es que se ponen hasta exigentes. Dios me ha mostrado que aquí hay gente que tiene 100,000 pesos. Y viene la persona con el billete de 100, pero está arrugado. No, al Señor hay que darle ropa. Imagínense lo siguiente. Mire este escenario. Hay 100 personas aquí y yo salgo con el cuento. Dios me ha mostrado que hay alguien que tiene 20,000 pesos y tiene que darlos para el Señor. Obviamente, entre 100 personas va a haber uno con 20,000. Uno. Más de uno. Entonces, el que lo tiene, dice ellos, como en el dicho nombre, entonces el otro también tiene, digamos que hay 5, entonces vienen corriendo. El Señor me reveló que alguien tenía 20,000, pero creo que ellos son 5. No. Eso es un robo atribuyéndoselo a Dios. No está bien eso. No está bien. Así que hay que tener mucho cuidado y una vez más, volver a las Escrituras y examinar qué cosas estamos practicando y qué están vigentes, qué no están vigentes. Y mirar qué cosas hemos practicado por años y que han sido contrarias a la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si no estás de acuerdo conmigo, entonces vamos a empezar aquí un pacto. Me busco unos tutoriales ahí de cómo sacarle gente a la plata, cómo sacarle plata a la gente. Y empezamos a hablar aquí de pacto, para que todo el mundo pacte. Vete a la casa, Mari, y dásela al Señor, que el Señor te va a dar, porque la Biblia dice que no hay nadie que haya dejado casa, padre, madre, y que reciba aquí en este tiempo 100 veces más. Ay, voy a dar mi casa, porque el Señor me va a dar por lo menos unas 10 casas más. Mentira del diablo. No es cierto eso. Entonces, hay que volver a la palabra. Por eso, como decía ahorita al inicio, bienaventurado el pueblo que ama la palabra de Dios. Si usted no ama la palabra de Dios, si usted no la escudriña, le van a meter gol. Lo van a golear, así como goleó Colombia-Argentina el 5-0. Eso. Lo van a golear. Le van a decir cosas y usted dice, Inclusive, mire, no me da temor decir, inclusive dude de mí de algunas cosas que digo. Dude si no le doy un fundamento escritural. Y dígame, pastor, ¿dónde está la palabra para eso? No se deje meter gol con gente que muestra, wow, tremendo, pero en realidad están dándole veneno, están dándole una palabra engañosa. Gloria a Dios. Versículos 2 al 3. Vamos por el 2. Versículo 2 al 3. De Nehemías. Así que el 8 de octubre, hoy es 9, así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Escuche bien, todo el pueblo
escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Nehemías acude a Esdras, que ya tenemos un libro cerca del libro anterior, acude a Esdras para que Esdras sea el expositor de la ley, el expositor de la palabra. Y hay dos cositas ahí en esos dos versículos que hemos leído. Y es número uno, que todo el pueblo se expone a la palabra. Porque dice que estaban los hombres, las mujeres y todos los niños con edad suficiente para entender. Todo el pueblo estaba expuesto a la palabra. ¿Qué dice que es así? Mi hermano Jorge la expone a la palabra y uno dice, pero ¿qué va a entender esa bebecita? Pero eso lo va escuchando, lo va asimilando. Y cuando va creciendo, va relacionando todas esas cosas que le van siendo sembradas. Por eso como denominación dividimos a los muchachos en edades, para darles una palabra adecuada para ellos. Porque todo el pueblo de Dios debe estar expuesto a su palabra. Todo el pueblo de Dios debe estar expuesto a la palabra. Y además de eso, el versículo al final 3 dice que todos estaban atentos a la palabra. Así que, mire, le voy a decir un secreto. No voy a decir a nadie. Yo hay veces, en otras iglesias que he ido, que yo me da una gana de cabecearme de la palabra. Cuando están predicando, y el hombre está predicando bien, una buena palabra. Entonces yo comienzo a jalarme los pelitos, la bata, ¿para qué? Para que el cuerpo me reaccione y no dormirme porque de pronto pasé una mala noche, estaba muy cansado. Y cuando llego, estoy luchando contra el sueño, contra la fatiga, porque quiero estar atento a la palabra. Y no es fácil alguien decir que tienes problemas para dormir, lee la palabra y verás que te duermes. Y tristemente parece chiste, pero a veces al leer la palabra nos cae en una, ¿cómo que es? Macuquera, nos cae una bobera, ¿cómo es? Nos cae una tontina, pero nos vemos un programa, nos vemos una película de 3 horas y nos ojos así. Y es cierto, o sea, no podemos, a mí me pasa, no sé si a usted le pasa. A mí me pasa. Estoy leyendo la Biblia y de punto la acomodo porque apenas estoy leyendo los primeros versículos y ya va el cuerpo porque la carne es débil. Y no quiere lo que sabe que le va a sujetar. Va a ir en contra, va a luchar en contra de eso. Usted se levanta temprano en la mañana con todo el ánimo, toma un café para ir a ver y de todas maneras viene y le cae la cosa. ¿Cierto? Pero no se contagie porque sí que te gusta contar. Pero debemos luchar por estar atentos a la palabra. Ayer escuché una predicación de 18 minutos. 18 benditos y santos minutos. Y ese hombre dijo de todo en 18 minutos. Y yo quedé así. Quedé atento a esa palabra, porque fue tan impactante que hasta testimonio dio en 18 minutos. Y uno dice, ¿cuánto tiempo tengo? No, 1 hora. Y parece que no lo va a alcanzar. Y en 18 minutos. Y yo estaba ahí atento junto con mi esposa. Ella estaba lavando los platos, pero estaba pendiente a lo que estaba diciendo el predicador. 18 minutos. Pero lo importante es, ni tanto el tiempo, ni mucho menos, sino el poder exponernos diariamente a la palabra del Señor y estar atentos a ella. Que su cuerpo, su mente, sus emociones, todo esté aquí el domingo cuando viene a escuchar la palabra. No esté con su cuerpo aquí y su mente pensando en el frijol que dejó ablandando. Esté pendiente a la palabra. Parece que alguien está ablandando frijol, ¿no? Eso fue un chiripazo, parece que fue revelación. Pero hay que estar atentos a la palabra cuando estamos. Los que manejan teléfono, sí.
Perdónenme el consejo, póngalo en modo avión o póngalo silencioso. Porque el que lo necesita, lo va a llamar después. Ya si es una llamada de suma urgencia, que usted sabe que lo van a llamar precisamente a esa hora, porque esa hora es que lo pueden atender, ya ahí la cuestión es diferente. Pero no haga, porque mire, si mantenemos, y yo no estoy en contra de la Biblia en los celulares, pero si mantenemos el celular activo, leyendo la Biblia, que me llega WhatsApp, que me citan, que me llega el mensaje, entonces se va a desconectar. Entonces, la idea es poder estar atentos a la palabra de Dios. ¿Amén? Si le quieren coger consejos. Entonces, dos detalles: expuestos a la palabra de Dios y atentos a la palabra de Dios. En este mes de la Biblia, trate de exponerse siempre a la palabra de Dios. Pero aunque usted no se disfraza, los 31, no use el disfraz de que nada más voy a leer la Biblia este mes, porque este mes es el mes de la palabra. No celebramos este día, pero todos los meses tiene que leer la palabra. Tiene que estar expuesto a la palabra del Señor y atento al mensaje que el Señor quiere dar. Hay un detalle que quiero compartirles, que está en el versículo 4. ¿Cómo dice la versión que tienen allá, Reina Valera? Versículo 4. De Nehemías, estamos ahí en Nehemías 8:4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para él. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Masías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Isaías, Malquías, Azum, Zacarías. Ahí hay los nombres para los hijos. Zacarías y Mesulam. Si les morimos, le pondré Azul. Sí, yo mire, hay un detalle allí, y es que ¿dónde estaba Nehemías? ¿En un qué? Un púlpito. En un púlpito. Allá dice una plataforma. Gracias a Dios por esa traducción. Nosotros le llamamos a esto como el púlpito. Y lo interesante de ese púlpito es que no estaba en el templo. El púlpito estaba ¿en la dónde? Versículos 1 y 2. En la plaza. Era una tarima. Entonces, miren, a veces nosotros queremos ser bíblicos, y eso está bien, pero queremos ser bíblicos a manera de tener términos claros. Entonces, llamamos a esto púlpito porque la Reina Valera lo llama púlpito, pero esto también es una plataforma. Esto es una tarima donde yo estoy montado. Entonces, usted va, y digo esto porque usted va a llegar a iglesias donde no va a escuchar, pase el hermano Jorge al púlpito, no, pase el hermano Jorge a la plataforma, a la tarima. No, eso es del diablo, la tarima es para los conciertos. No, esto es una tarima, porque todo lo que me hace estar elevado en posición para transmitir algo, se constituye una tarima. Así que si yo algún día salgo, invito al hermano Miguel que pase acá a la tarima. Miguel no me va a poner que no voy a pasar. Sino que este es el púlpito, esta es la plataforma, esta es la tarima. No sé si me ha escuchado a veces que yo he dicho en algunos audios, en algunos mensajes, le he llamado a este lugar de reunión. Como para ir cambiando, como que aquí también. Porque aunque le llamamos tradicionalmente la iglesia en realidad somos usted y su Dios. Y venimos a este auditorio, venimos a este recinto, a este lugar de reunión, a reunirnos como iglesia. Le llamamos iglesia y no está mal, pero es un lugar de reunión. Y donde quiera que nos reunamos, se va a reunir la verdadera iglesia, en la calle, en la plaza, en cualquier lugar en el cual estemos. Entonces, no se enojen, porque algunos de pronto cambian los términos. Porque lo importante no es si se cambia o no un término. Lo trágico es si se cambia el mensaje que se hace en ese lugar.
Si yo le cambio el nombre a este lugar y ya no le llamamos púlpito, le llamamos plataforma, le llamamos tarima, lo importante no es el cambio del nombre, sino el mensaje que se traza aquí en nuestro libro. Pastor, acá en la Dios habla hoy, dice, una tribuna de madera. Una tribuna de Tribuna de madera. Y hay diferentes términos, todos son palabras sinónimas que hacen claridad en un lugar donde se pone a alguien para compartir un mensaje. El presidente usa, en otros lugares le llaman podio. El podio, suena como más estiloso. Bienvenidos al podio. Pero púlpito, plataforma, tarima, como usted le quiera llamar, lo importante es lo que se hace aquí, lo que se comparte aquí. No es el lugar, no es la, porque nosotros decidimos hacerlo en esa forma, otros lo hacen cuadrado, otros ni siquiera tienen eso, sino que quieren tener el piso normal. Lo importante es lo que se hace acá. ¿Cómo le va a llamar usted? Eso es asunto suyo. Yo le sigo llamando púlpito. Si de aquí a 10 años un cambio, ya es otro asunto, pero yo todavía le llamo púlpito. Vamos a sacar púlpito. El atril. Le llamamos así. Esa no quiere hacer este pequeño detalle. Versículos 6 y 9 de Nehemías 8. Estamos viendo qué está haciendo la palabra del Señor en la vida del pueblo. Una palabra que el mismo pueblo pide, una palabra que el pueblo es expuesto a ella, una palabra que el pueblo está atento, una palabra que es predicada en el púlpito, en la tarima, ahí en la plaza. Y ahora miremos qué hace la palabra del Señor en la vida de los oyentes. Versículo 6 y versículo 9 del capítulo 8 de Nehemías. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo. Levantando las manos, respondió: Amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Versículo 9. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Muchas gracias, hermana. ¿Qué sucede cuando el pueblo es expuesto a la palabra y está atento a la palabra? Brinca, Se quebranta, da vuelta, se cae al quebranta, suelo. ¿Qué pasa? Se humilla y adora y llora. Se humilla, adora y llora delante de Dios. Mire, estas cosas faltan en la iglesia. Porque creemos a veces que algo puede suceder en la vida del creyente es cuando pasa adelante y el pastor le pone la mano. Recibe. Puede pasar y ha pasado. Pero ese no es el todo. Porque debe suceder algo desde el momento en que la palabra es expuesta en el corazón y la vida de la persona. Debe haber una actitud de humildad, de humillación delante de Dios. Y debe haber una actitud de adoración frente a lo que escuchamos. Y adorar no es solamente decir gloria a Dios, amén, aleluya. Adorar es ponerle pie a la palabra que escucho. Es poder actuar acorde a la palabra que he recibido. Una vez más, ahí está el ejemplo de nuestro hermano Moisés. Escuchó la palabra el domingo y digo, no, esto hay que ponerlo en práctica. Y gloria a Dios que Dios bendijo su palabra. Y le hizo a él ver el fruto del cumplimiento de la palabra en su vida. Pero usted y yo, ante la exposición de la palabra, tiene que haber una actitud de humildad y una actitud de adoración. Lo contrario a humildad es orgullo, prepotencia, altivez. Y si no adoramos al Señor con su palabra, cumpliéndola, estamos siendo desobedientes a lo que Él nos está demandando. Humildad y adoración frente a la exposición de la palabra. ¿Cómo estamos por eso? Cuando escuchamos la palabra, ¿cómo está nuestro corazón?
¿Será que nos humillamos delante del Señor? No delante del hombre, sino delante del mensaje que Dios ha traído para nuestra vida. Y una vez más, ya lo he dicho en varias ocasiones, pero no está de más repetirlo, ese primer actividad en Cincelejo con los pastores, esa primera predicación, yo tuve que humillarme. El pastor decía, hay que volvernos a Dios. Y nosotros los pastores volvemos a Dios, somos los que predicamos. Pero él dijo, hay que volverse a Dios por esto y esto. Y a modo entendido, ahí hablaba con el pastor Jorge Mercado a decirle, Jorge, yo tengo que convertirme en esto. Yo tengo que arrepentirme de esto. Porque no lo estoy haciendo. Humillación ante la palabra del Señor. El pueblo se humilla y adora frente a la palabra del Señor. Esa debe ser tu actitud y debe ser mi actitud frente a la palabra del Señor. Versículo 8. Lo leo para ustedes, dice: leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Y aquí hay un punto importante, y es que la palabra debe interpretarse de manera correcta. No es simplemente leer la palabra, sino poder explicarla de manera correcta. Porque como les decía ahorita, se puede leer la palabra que dice Dios da fruto al 30, al 60, al 100 por uno, y mal explicarle y decir que pueden darme plata, pueden traer plata acá, que Dios va a multiplicársela al 30, al 60, al 100 por uno. Pero alguien entendido en la palabra va a decir, me hace el favor. Eso que usted está diciendo no está bien. Porque ese contexto bíblico no habla sobre dar plata. Habla sobre sembrar el evangelio en el corazón de hombres y mujeres. Pero si usted y yo no nos dedicamos a hacer una correcta interpretación de la palabra, por eso les decía al principio, no es una competencia leer la Biblia en un año, es poder leerla y entenderla y asimilarla. Y usted va a ver momentos en los cuales se va a tomar días para entender la palabra. En esa Biblia que tiene Mareto, ¿quién la tiene? ¿La interpreté? En esa Biblia yo tengo varios signos de interrogación en algunos pasajes bíblicos. Y tienen años esos signos de interrogación ahí. Y cada vez que vuelvo para leerlo, no encuentro la respuesta. Pastor, pero usted es el que debe saber. No, hay cosas que yo no las entiendo. Y por más que las he estudiado, no comprendo algunas cosas. Y las dejo allí para nuevamente volver a ellas. Hay algunas que ya les he quitado los signos de interrogación porque ya, gracias a Dios, la he entendido. Una vez estaba elaborando una prédica y yo estaba emocionado, escribiendo este punto, Pero cuando termino de leer el pasaje bíblico, literalmente, el último pasaje bíblico era como si me derrumbara todos los puntos que yo había. Porque yo los estaba interpretando a mi manera. Entonces ese último versículo daba a entender que nada de esos puntos, esas cosas que estaba haciendo esa persona, valían. Lo que valía era lo último. Es decir, entonces, te voy a predicar aquí, si al fin y al cabo lo que me interesa no son los versículos que vienen, los versículos anteriores, sino el último versículo. Porque el último versículo echa por tierra todos los demás versículos. Y yo cogí la bola, el papel, porque estaba mal interpretando la escritura. Si alguien que predica la palabra la malinterpreta y ese es el alimento que el pueblo recibe, el pueblo va a crecer deforme. El pueblo va a crecer malnutrido, por no decir desnutrido. Va a crecer mal porque no está recibiendo la palabra con una interpretación correcta. Y es por eso que aquellas personas que reciben el mensaje de que parten con Dios porque van a recibir, cuando no reciben se frustran. ¿Por qué? Porque recibieron una mala interpretación. Y salen peleando con el pastor, con los líderes y con Dios porque Dios no cumplió. Entonces hay que interpretar la Biblia
de manera correcta. Y al final voy a darles un texto que habla sobre esta interpretación. Cuando Pablo está predicándole a los hermanos de Berea, ellos escuchan el mensaje de Pablo, pero cuando Pablo se va, ellos dicen, sí, ese hombre habla bonito y todo, pero vamos a ver la ley a ver si lo que dijo lo dijo conforme a las Escrituras. Y ellos se encontraban con la sorpresa de que Pablo había hecho una correcta interpretación de la palabra. Porque usted que está recibiendo el mensaje hoy, usted tiene una Biblia allí de papel o electrónica a la cual usted tiene que acudir para ver si lo que el predicador, sea yo o cualquiera, le está dando es una correcta interpretación de la palabra de Dios. Entonces, aquellos que aspiran a predicar mejor que yo sé que deben tener en cuenta que tienen que tener una interpretación correcta de la palabra del Señor. Y para eso hay herramientas. Usted puede tomar la Biblia, Reina Valera, que es la que normalmente utilizamos, y hacer comparaciones de la palabra con otras versiones. Puede tomar el texto bíblico que está leyendo y tratar de encontrar cuáles son las palabras que más se repiten en el texto. Puede, a través de la lectura cuidadosa de la palabra, tomando como ayuda quizás un diccionario, buscar las palabras que no entiende, para que usted pueda tener una correcta interpretación de la Escritura. Sin embargo, aunque todas estas herramientas son buenas, la mejor y primordial es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien inspiró las Escrituras. Y el Espíritu Santo le va a guiar a usted a la verdad y va a usar las demás herramientas para aclarar el texto bíblico que usted está leyendo. No saque interpretaciones a la ligera. Por ejemplo, cuando se habla del tabernáculo, hay una interpretación del tabernáculo atrevida, que es que hay una vara que está en el tabernáculo de reunión, y hay un clavo que está en la tierra y un clavo que está así como entre el medio del palo que va hacia arriba y el palo que va hacia arriba. Y ya eso significa que hay una conexión entre la tierra y el cielo. Háganme usted el favor, eso es un lugar donde se va a sacarle a los clavos una interpretación. Ahora entonces vamos a coger los hilos y vamos a mirar qué significa cada hilo, que porque el hilo está así, porque hay una joya acá. No. Eso simplemente significa que había un lugar donde se iban a reunir y que a futuro había un lugar en el cual todos nos íbamos a reunir, y es en la persona de Jesús. Hay gente que ha dicho que las 5 piedras que cogió David son los 5 ministerios. Pues como son 5 piedras, entonces 5 piedras, 5 ministerios en Efesios, entonces ya David cogió los 5 ministerios, así que los 5 ministerios son los que van a llevar a la victoria. No. Y fuera más una sola piedra que un solo. Entonces, deberíamos preguntarnos si esta interpretación es correcta. ¿Cuál de los 5 ministerios escogió David? Si las 5 piedras simbolizan los ministerios. Entonces, son interpretaciones inadecuadas de la palabra del Señor, por no decir el término técnico, sino para que usted entienda que no son interpretaciones correctas. Decía ahorita Juan capítulo 10, versículo 10. No es una interpretación correcta decir que ese es Satanás, porque todo el capítulo 10 no habla de Satanás. Usted tiene que buscar quién es el ladrón, quién es el salteador, según todo Juan 10, 10, no según lo que a mí me parece o lo que tradicionalmente se ha escuchado. Entonces, dedíquese a apartar tiempo para estudiar e interpretar la palabra de manera correcta. Versículo 12, se hace una fiesta. Versículo 12 dice: así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida, parece como Semana Santa, y a celebrar con gran alegría, porque habían oído y entendido la palabra. Oído y entendido. De nada nos vale escuchar y escuchar mensajes si no hemos entendido absolutamente nada. Porque de acuerdo a lo que entendemos, así será nuestra adoración y servicio a Dios. Ellos escucharon y entendieron la palabra del Señor. Por eso es que
Felipe le va a preguntar a aquel hombre que va en su carruaje. Le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él humildemente dijo, no, si yo no entiendo, no te preocupes. Él dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces a veces para usted entender la palabra necesita alguien que me explique. Y no me quiero meter en cabeza de 11 balas, pero usted necesita que le explique a alguien que esté cerca. Alguien que tenga mirando con usted. A veces buscamos explicaciones en YouTube. Y está bien, hay muchos hombres y mujeres de Dios ahí predicando bien. Pero qué bueno que antes de ir a esa explicación usted ya haya estudiado, haya buscado la guía del Espíritu Santo, haya encontrado en su iglesia local personas que le puedan apoyar en la interpretación. Para que luego lo que ve por internet lo confirme, pues, verdaderamente, no porque lo dice mi pastor, sino porque lo dice la palabra y lo estudiamos como debe ser. Porque usted puede encontrar muchos golazos allí en internet. Por ejemplo, había un pastor que decía que los pastores pobres no podemos orar por bendición para los hermanos. Porque yo doy lo que he recibido. Entonces, si yo no he recibido riquezas, ¿cómo voy a orar para que Jorge tenga riqueza? Hay que tratar de interpretar la palabra del Señor una vez más, y que esa palabra produzca gozo, pero un gozo que es producido por escucharla y entenderla. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Bien? ¿Vieron? Bien. Varias cositas para concluir. Número 1, si quieren anotar, debemos tener amor por la palabra. Eso lo vemos en Nehemías, en todo el capítulo 8. Debemos tener amor por la palabra. Número 2, debemos estar expuestos y atentos a la palabra. Número 3, eso lo repito, debemos tener una actitud de humillación y adoración como fruto de estar expuestos a la palabra. Número 4, procurar entender e interpretar bien la palabra. Y número 5, exponernos a la palabra todos los días. Y claro, quiero terminar con 2 textos bíblicos. Juan capítulo 6, versículos 67 al 68. ¿Cómo dice? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso irnos también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de Dios. ¿A quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Tenemos que ir al Señor Jesús, que es el intérprete más correcto de la palabra del Señor. Y Pedro dice, no nos podemos ir, porque de tu boca salen palabras de vida eterna. En esta palabra, en esta escritura, hay palabras de vida para usted y para mí. No hay solo promesas, no hay solo mandamientos a seguir. Hay palabras que generan vida a su ser. Y debemos cada día, como Pedro, decir, no tenemos otro lugar al cual ir, sino al Señor y a su palabra. Lucas capítulo 24, versículo 27 y versículo 32. Y esto complementa mucho lo que sucedió con las personas que escuchaban la exposición de la palabra por labios de Esdras. Lucas capítulo 24, versículo 27 al versículo 32. Versículo 27 y versículo 32. Perdón. El 27 dice de la siguiente manera. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Y el versículo 32 dice lo siguiente. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Los del camino a Maús se encuentran con Jesús resucitado, están decepcionados porque el Jesús que les prometió que iba a resucitar no ha resucitado, según ellos. Y Jesús viene a través de los escritos de Moisés, de la ley, de los profetas, a hablarle acerca de él. Y ellos finalizan la conversación diciendo, el uno al otro, no ardía nuestro corazón cuando lo escuchábamos hablar. Es decir, mire, que no es asunto
de brincar, de saltar y de caer al suelo solamente. Es asunto de que cuando usted reciba la palabra del Señor, algo suceda en su corazón. Mire lo que le voy a decir. Si usted cae al suelo, brinca, zapatea, gloria a Dios. Pero si cuando escucha la palabra del Señor no le pasa nada, usted está viviendo puras emociones. Amén. Amén. Pero si usted cae, llora, patalea, mojea allí y dice que esa palabra, ya hay algo diferente. Yo, y se lo he dicho un montón de veces, a mí no me convence en parte la persona que cae al suelo, llora aquí en la vida. A mí me convence quien cumple la palabra. Porque mire, religiones paganas, sectas, generan en las personas que llegan a ellos esas emociones también, con espíritus y con un montón de cosas. Yo creo que el Espíritu Santo lo hace, sí, pero el fundamento de nosotros va más allá, de que no solo una experiencia eufórica aquí de manifestaciones y demás, sino que pasa en tu corazón cuando recibes la palabra. Contadas son las veces que yo he caído al suelo, pero incontables son las veces que la palabra ha venido a mi corazón y yo me he puesto en amonía. Porque el Señor dice que su palabra es la que da vida. Podemos orar por ustedes y caer al suelo, gloria a Dios, pero yo voy a estar pendiente que Carlos vaya al suelo. ¿Qué pasa después que se levanta? ¿Qué pasa después que nadie cae al suelo? ¿Qué pasa con la exposición de la palabra? Si la estamos aplicando a nuestra vida. Y a los pastores nos han metido goles por eso. Llega gente y comienza a dar vueltas, pero es como una cosa de ellos mismos. Uno por eso tiene que estar atento con nosotros a ver. Y yo me lo he pillado, no aquí, gracias, en otros lugares donde están dando vueltas y están con el ojito hacia aquí. No es que todo el mundo está siendo tocado por el Espíritu Santo, yo tengo que aparentar aquí alguna cosa. Mire, Dios le guarde y no caigan allí muertes por estar blasfemando contra el Espíritu Santo, queriendo imitar las manifestaciones y el poder de Dios. Eso es terrible. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si Dios toca, si Dios te hace sentir, qué sé yo, electricidad, se te dice, gloria a Dios por eso. Pero eso no va a ser todos los días. Pero todos los días sí debes estar expuesto a la palabra. Y ella debe generar, como los de Camino a Maús, que tu corazón arda. Que tu corazón sienta el fuego de la palabra del Señor. Isaías va a decir que la palabra del Señor es como martillo que quebranta y parte la roca en dos. Ese corazón duro, suyo y mío, no se quebranta con una tembladera. Se quebranta con palabras. Lengua suelta no se quebranta con caída al suelo. Se quebranta con palabras. No sé si le está gustando lo que estoy diciendo, pero tengo que... Se quebranta con la palabra. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Yo como pastor he sido quebrantado por su palabra. He sido quebrantado cuando han orado por mí, sí, varias veces. Pero el mayor quebranto que recibo, el mayor llamado de arrepentimiento que recibo es cuando me expongo a esta palabra. A la cual Martín Lutero simplemente tuvo que decir, no, yo estoy preso a la palabra. Porque lo llaman a Puyengue y le dicen, Lutero, retráctate de lo que acabas de decir. Y el temeroso de su vida dice, denme un tiempo. Y tenía la muerte detrás de él. Al día siguiente se presenta y le dicen, Lutero, ¿te retractas de lo que has dicho? Y él dice, no me retractaré ni puedo, porque mi conciencia está cautiva a la palabra. Y no puedo ir en contra de mi conciencia y en contra de la palabra. Líbrenos, Dios, de ir en contra de la palabra.
para muchos de los que están aquí, que esto que ha dicho el pastor no les vaya a causar una confusión. Porque a alguien le escuché eso la otra vez. Eso lo dice usted, sí puede suceder, porque sí puede suceder, porque no ha pasado a nosotros. Pero si ya la persona vino aquí con esas ganas de que Dios cambie su vida y recibe en el nombre de Jesús, ¿verdad? Esa persona tiene esa palabra que atesoró en ese momento, tiene que seguir con esa palabra y demostrarse a sí mismo y a todas las personas que sí recibió la palabra. No es que no, sino que puede suceder, pero de qué manera puede suceder. Ajá. Sí, gracias a Dios por la aclaración de María, porque sí lo hemos visto, sí ha sucedido. Hay testigos aquí de cosas que han pasado aquí en la iglesia, pero lo más importante es lo que sucede cuando la palabra es puesta. Oye, es que no vamos a estar 24/7 temblando. El Espíritu Santo acá no me toca. No, o sea, imagínate trabajando, tirando pañilería, cuidando uno, no, y el Espíritu Santo va a estar tocando y con la palabra. Pero la palabra del Señor va a ser un cambio en su vida y vida constante. Yo creo que pueden suceder esas manifestaciones, pero lo más importante es lo que sucede en tu corazón, en mi corazón, en mi vida, cuando somos expuestos ante la palabra del Señor. Nuestros corazones son revelados ante la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, a amar la palabra del Señor cada día, a poder meditar en ella, entenderla, humillarnos delante de ella, adorar a causa de lo que hemos escuchado de sus palabras, interpretarla de manera correcta y exponernos a ella a diario. Si usted escucha la palabra de Dios a diario, van a haber otras voces que van a estar compitiendo. Y si dura tiempo sin escuchar la palabra, esas otras voces harán más eco en su corazón que la palabra del Señor, porque usted y yo la hemos descuidado. Amén. Entonces, en este marco de la celebración del mes de la Biblia, aquí está el capítulo 8 de Nehemías, en el cual la palabra del Señor empieza a hacer reformas espirituales en la nación de Israel. Por lo que sencillo, oramos.